sirva para ustedes, que sea un pequeño aporte. Nuestra ciudad está al ladito de Mar Chiquita, 17 kilómetros nada más, y para nosotros el hecho que se nombre próximamente Parque Nacional nos abre un abanico de posibilidades a lo que es nuestra ciudad y nuestra región. Pero claro, ella tiene bellezas naturales muy importantes y está buenísimo que ustedes lo conozcan, y más que todo con gente que está en contacto directo como es Maxi, que se acopló a Aves Argentinas, y bueno, Claudia, que además de ser bióloga, hace 6 años ya que está en la función pública y también conoce todo este tema de la Mar Chiquita. Yo le agradezco a las profes, creo que está bueno porque siempre enriquece, y bueno, ojalá que a los chicos, ojalá que no sea muy técnico lo nuestro, pero seguramente después las profes lo van a bajar bien en el aula para que ustedes terminen de entenderlo como realmente se merece, ¿eh? Así que lo dejo a Maxi, que él va a presentar su partecita, y después viene Claudia, ¿eh? Así que bueno, largamos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Maxi Novarino. Bueno, como me presentó Ricardo antes, soy el director de turismo de la Municipalidad de Morteros y pertenezco al equipo Tierra de Aves Argentina. Eh, Tanto el municipio como Aves Argentina son dos instituciones centenarias, ¿no? Morteros tiene 130 años y Aves Argentina tiene 105 años. Aves Argentina es una ONG, para los que no conocen, que se dedica a la conservación y tiene proyectos a lo largo de todo el país. Hoy uno de los proyectos bandera de Aves Argentina, y a los que por suerte los municipios de alrededor de la laguna nos hemos adherido, es la creación del Parque Nacional. Para los que no saben, un parque nacional es la máxima categoría de conservación que se le puede dar a un área natural en el país. Es como el, la Laguna Mar Chiquita ya tiene varios títulos de renombre, como sitio Ramsar, por ejemplo, que es la protección del humedal, pero la categoría de Parque Nacional hoy es la máxima categoría de conservación del país, y es por la que ya, bueno, yo hace solamente 2 años que vengo peleando por esto y trabajando en este proyecto, pero es un proyecto que por lo general lleva muchos años. Hay muchos técnicos de campo que están haciendo análisis de las especies que hay. Y para contarle un poco, la Laguna Mar Chiquita tiene más de 329 especies de aves. Entre ellas hay aves de monte, como, no sé, conocemos todos, algún jilguerito, alguna bracita, alguna lorita, pero, pero sobre todo tenemos aves migratorias, ¿no? Que es esto lo que le da la importancia y por lo que principalmente se la quiere conservar. Tengamos en cuenta que cualquier cosita que alteremos nosotros en el ecosistema va a repercutir a nivel mundial, porque son aves que vienen hasta de Canadá algunas. Eh, Tenemos lagos hermanados bien al norte de Estados Unidos, casi en Canadá, que es muy parecido a cómo funciona Mar Chiquita, y son aves que hoy están llegando a la laguna, llegan más o menos alrededor de septiembre y octubre, y imagínense que llegar acá y encontrarse con un ecosistema destruido. Esas aves no tienen dónde parar, dónde descansar. Algunas se quedan acá y otras directamente lo usan como un punto de descanso, ¿no? En su ruta hacia la Patagonia. Así que imagínense la cantidad de miles de kilómetros que esas aves hacen. Y ya, por suerte, bueno, este mes están viendo bastantes, los más conocidos son los falaropos. Son unos pajaritos chiquitos que forman nubes en el cielo y se mueven a gran velocidad. Pero bueno, para contarles un poco, tengo una presentación para ir mostrándoles y que entiendan un poco qué es la Mar Chiquita. Así que ahí les voy a compartir pantalla. Ahí lo está. Sí, ahí está Maxi. Bien. Bueno, esto es un poco para que conozcamos juntos a Mar Chiquita. Mar Chiquita, más allá de que las conocemos como el mar cordobés o el mar interno, Mar Chiquita es un humedal. Y es el humedal más grande de Sudamérica y quinto en el mundo. Pero bueno, ahora viene el tema de qué son los humedales. Los humedales es un espacio de tierra que seguramente está saturado o se inunda.
no siempre está inundado, ¿no? La Mar Chiquita sí es un humedal que siempre tiene agua, pero el término de humedales puede ir variando, puede que sean temporales o no. Y bueno, tenemos humedales costeros, humedales continentales y humedales artificiales. Los artificiales obviamente los conocemos, son los diques que crea el hombre. Los humedales costeros son los que tienen salida al mar, y los humedales continentales, acá es donde entramos nosotros, que tenemos una cuenca endorreica. Endorreica es que no tenemos salida al mar. El agua de la Mar Chiquita o del mar de Ancenusa queda siempre dentro de la provincia de Córdoba y Santa Fe. Perdón, y Santiago del Estero, no Santa Fe, Santiago del Estero. Hay un punto muy tripartito ahí, por eso la confusión, pero Santa Fe no tiene costa. ¿Y por qué es tan importante preservar estos ecosistemas, estos humedales? Estos humedales, más allá de como les venía contando, de que es un espacio de biodiversidad, que alojan innumerables cantidades de mamíferos, reptiles y sobre todo aves. Tenemos casi el 70% de las aves de la provincia de Córdoba viviendo ahí, sino que también absorben dióxido de carbono, que tanto lo han escuchado en esto del cambio climático, que es también, bueno, el humedal ayuda a mitigar, a que el impacto del cambio climático sea menor, y controla las inundaciones, estas lluvias tan recurrentes que últimamente tenemos de tantos milímetros. Bueno, los humedales son los que ayudan a que las ciudades o los campos no se inunden, ¿no? Porque el agua va a parar ahí. Hoy es uno de los desafíos más grandes la protección de los humedales. Primero porque, como pueden ver en la filmina, desde el año 1900, o sea, hace 120 y pico años atrás, se estima que han desaparecido el 64% de los humedales del planeta. Que hablamos tanto del cambio climático, cómo esto afecta, ¿no? Y hoy las mayores amenazas que tienen estos espacios es, bueno, la barrera agrícola es uno. Siempre decimos que es bueno que exista la producción, pero en su justa medida. Y la barrera agrícola ha llegado a zonas donde después se dan cuenta que han desmontado o han probado hacer agricultura y no funciona, porque no son los suelos. Esto que después empezamos con se me inundó, que perdí la cosecha, y bueno, es porque estamos metiéndonos un poco donde no debemos. También, bueno, están amenazados por la contaminación. La mayoría de los efluentes de las ciudades van a parar a los humedales. Y bueno, y el desarrollo urbano, ¿no? Como, si recuerdan, fue muy famoso el tema de los carpinchos de Nordelta hace poco. Los carpinchos de Nordelta, Nordelta es un humedal. Y bueno, el desarrollo urbano avanzó sobre el humedal y hoy tiene que convivir con los carpinchos. Un poco para meternos ya en lo que es Mar Chiquita, ahí pueden verla. Acá tenemos a la Argentina, Córdoba y la Mar Chiquita. La superficie que hoy en la que estamos trabajando en el primer proyecto es de 600.000 hectáreas, un poquito más, 660.000 hectáreas, que es lo que va a ser parque y reserva nacional. Después les voy a contar un poco por qué la diferencia de parque y reserva. Pero hay una posible ampliación ya para trabajar en la zona de Santiago del Estero de 400.000 hectáreas más, así que Ancenusa o Mar Chiquita pasaría a ser en algún momento, y no creo que tan lejano, el parque nacional más grande de Argentina. Ahí, para meternos un poco, uno de los ríos que llena, por así decirlo, la laguna Mar Chiquita, el más importante, es el río Dulce. El río Dulce, ustedes no van a ver nunca que, como ven acá en la parte del mapita que les estoy marcando, el río Dulce comienza en Salta, va cambiando de nombre, pasa por Tucumán, Santiago del Estero, hasta llegar a la laguna Mar Chiquita. Y no llega en forma de un río convencional como lo vemos, sino que forma un bañado, que es acá el nombre de la actual reserva provincial, que es Reserva Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce. Como podemos ver acá, el agua no ingresa por un único cauce definido, sino que forma un bañado, y esos bañados son de suma importancia para la provincia.
y para el mundo entero. Acá les paso a contar, en estas filminas pueden ver. ¿Conocen qué bicho es este? ¿Un zorro? No, ¿Un zorro? no, más grande. Es de la familia, es más grande. Es una guaraguazú. La guaraguazú se mueve por pastizales y por pantanos y es una especie amenazada y tenemos el gusto y el honor de que viva en nuestra reserva y futuro parque. Así que por eso también es importante cuidar no solo por las aves que llegan, sino también por estos bichitos que están en peligro de extinción, ¿no? Bueno, ¿qué es un humedal o qué es el bañado del río Dulce? Es una planicie, un terreno muy muy plano con muy poquito desnivel donde se inunda, donde el río Dulce forma pequeños deltas en épocas de sequía y grandes deltas en épocas de cuando viene más cargado, en épocas más llovedoras. Y acá pasa algo que siempre decimos, bueno, vemos fuego y qué sé yo, bueno, pero pasan fuegos naturales también, más allá de que los que son muy dañinos son los que se producen de manera artificial. Es bueno a veces que en estos humedales, hoy los parques nacionales están manejando, tienen un plan de manejo de fuego, porque es bueno que haya este tipo de incendios controlados siempre, obviamente, porque van a hacer que la pastura que venga sea más tierna y sea de mejor calidad para los herbívoros que viven ahí, ¿no? Hoy la actividad principal de estos bañados es la ganadería extensiva, que acá les voy a dar un término un poco técnico y que para que después lo investiguen con las profes, es la ganadería de transhumancia. Transhumancia es el movimiento del ganado, o sea, son tantas las extensiones de campo que a veces se inundan que los productores ganaderos de esa zona tienen que ir moviendo los animales para ir encontrándole lugares sin agua o solamente con algún pequeño bañado, pero que puedan poner animales, ¿no? Hoy es la actividad económica más grande y un parque nacional no viene a restringir eso, solamente viene a regular y a enseñar cómo usarlo, sobre todo el uso del fuego en esos lugares, pero decimos siempre que un parque nacional no viene a restringir, sino que viene a educar y a derramar oportunidades. Bueno, nos metemos, ya veníamos del cauce del río y nos metemos de lleno a la laguna ahora. La laguna Mar Chiquita es un cuerpo de agua salado. Su nivel va a depender netamente del agua de los ríos que a ella llegan. Los principales, bueno, el que mayor efluente tiene es el río Dulce, pero también llegan ríos de las sierras de Córdoba como el primero y el segundo. La laguna Mar Chiquita, bueno, decimos que al norte tiene los bañados y al sur tiene unas costas, como pueden ver acá en una de sus fotos, que hay un árbol seco, o acá arriba acá hay un montón de falaropos en esta foto. Estos son los pajaritos que migran. Y bueno, y el emblemático flamenco, ¿no? Pero bueno, las costas de la laguna son unas costas barrosas, no son costas de arena como nos imaginábamos cualquier playa, sino que es una costa barrosa y con algo de vegetación en las zonas donde no se inunda. Y acá es donde empezamos a jugar con la costa norte y la costa sur de la laguna. Por más que sea todo un ecosistema, arriba tenemos bañados y en la costa sur tenemos grandes superficies boscosas. Tenemos los parches de monte nativo con un montón de especies. O sea, la costa de Morteros tenemos relevadas hasta 19 especies de árboles solamente en un senderito que hicimos de 500 metros. Así que imagínense la cantidad de especies que hay ahí, ¿no? Y bueno, y acá es donde entra el turismo, que es lo que queremos potenciar, porque hay un turismo de naturaleza y hay, como decimos, hay gente que en el mundo que le encanta sacar fotos, y al tener esta biodiversidad, las localidades aledañas a un parque nacional tienen la oportunidad de recibir estos turistas y empezar a trabajar en prestar estos servicios, ¿no? En el mundo, para que tengan un dato, hay más de 78 millones de personas que se dedican solamente a sacarle fotos a los pajaritos, a las aves. Así que
imagínense la oportunidad que es para los pueblos que estamos alrededor de la laguna, ¿no? Así que bueno, nosotros nos estamos preparando, nuestra mirada es totalmente sustentable al turismo que queremos, es un turismo amigable con el ambiente, y es por eso que voy a detener, ahí está, que estamos trabajando en todo lo que es senderismo. Hay gente que se anima a hacer kayak, pero les digo que hay que remar bastante del lado nuestro porque es muy bajito y a veces el kayak toca abajo. Pero bueno, es una actividad que no tiene motor. Estamos tratando de sacar las motos de las costas. Somos realistas que es un problema muy grave que tiene toda la laguna, no solamente Morteros. Estamos tratando de sacar las motos de la costa y llevando las bicis con diferentes tipos de actividades. Bueno. En agosto tuvimos un encuentro, una competencia, se llama Morteros Ancenusa, y es un desafío. Hay dos categorías, uno de 80 kilómetros, el otro de casi 100 kilómetros, donde andan por parte de la reserva, parte de la costa, y siempre marcando bien un sendero, no que andan todas las bicis también desparramadas por la costa, porque tendríamos casi el mismo impacto de huellas que las motos. Pues, Qué bueno, imagínense que está pasan grave, 300 sí. bicicletas y todas desparramadas, sería un problema si no estaría acomodado también eso. ¿Qué? Pero no, tenemos los senderos por donde pueden pasar, y decimos siempre que no es solamente un capricho esto de por favor no las motos en la costa. Hay especies que son muy susceptibles, el flamenco se asusta mucho y hasta es capaz de abandonar las nidadas. Del lado de Morteros tenemos la nidada de flamencos más grande de América, porque la laguna tenemos la suerte de que tiene 3 especies de las 6 que hay en el mundo de flamencos, y bueno, y este año fue la mayor nidada, el mayor registro de nidada. Así que estamos orgullosos de pertenecer a la creación, a estar trabajando por la creación de un parque y pertenecer a una localidad aledaña, porque la mirada, como repito, la mirada que tenemos es totalmente sustentable y sostenible sobre todo, ¿no? Tener esta mirada de que las siguientes generaciones puedan disfrutar de este espacio. Así que bueno, tenemos un parche de monte enorme, tenemos el parche de monte de casi 700 hectáreas del lado de la costa de Morteros, que abarca toda la costa sur en realidad. Estamos tratando de que la gente entienda de que es un lugar que puede visitarlo, pero que no puede ir a hacer un asado, por ejemplo, porque sería un desastre climático si llega a descontrolarse ese fueguito, ¿no? Así que bueno, desde la dirección de turismo dejo abierto o que sigan exponiendo, y después no sé bien la modalidad, a preguntas, como prefieran los chicos o las profes. Así que de mi parte, bueno, agradecer y estar a disposición. Yo una preguntita, porque no sé si quién va a absorber. La cuestión, digamos, del control de nidada que vos estabas diciendo, ¿alguien va a hablar de la cuestión de cómo se hace la contabilización de la población? ¿Qué Bien. método han usado? ¿Alguno de ustedes va a hablar? Pregunto para no interrumpir. No, bueno, yo les puedo contar. Los municipios se encargan de ver el tema de infraestructura, de qué necesitan, de gestionar, y las ONG son las que están haciendo el trabajo técnico, ¿no? El trabajo de campo que le decimos. Hay 2 ONG que están muy involucradas en la creación del parque y en todo lo que es el relevamiento de contar flamencos. Una, bueno, es Aves Argentina y la otra es Natura. Y el método de contar flamencos es muy loco como los cuentan, porque va un biólogo que tiene el ojo muy especializado, imagínense, hacen sobrevuelos a la laguna en avionetas. Va un biólogo contando más o menos como decimos, a ojo de buen cubero, va contando y va tomando registro en una planilla. Y también va un fotógrafo que va fotografiando las nidadas y los lugares donde están los flamencos, que también los flamencos tienen algo muy particular para criar a sus pichones, que son guarderías. Los crían a todos juntos. Y bueno, esa fotografía después se pasa por un escáner donde toma los puntos rosados. Entonces después comparan la fotografía y comparan la planilla del biólogo,
y van haciendo promedios. El biólogo son muy pocos los que lo hacen acá y tiene el ojo ya desde hace años súper entrenado y les puedo asegurar que no hay diferencia con la fotografía del escáner. Así que bueno, esa es la forma de contarlo y tenemos más de 300.000 flamencos, así que imagínense, desde el aire ver todo eso es espectacular. ¿Y han visto fluctuación así cambios en la población? Porque ellos están viendo crecimiento poblacional, tamaño poblacional, distribución. ¿Ustedes pueden detectar la diferencia entre flamencos machos y hembras? ¿Se aprecia la diferencia, el dimorfismo, digamos? No, en los censos no. Sí se puede ver en los censos la diferencia entre un flamenco adulto y un pichón. Los flamencos toman ese color rosado, casi a veces anaranjado, bellísimo que tienen, recién al segundo o tercer año de vida. Entonces, todo lo que es pichonada o flamenco joven es más un color gris, un color grisáceo. Entonces, desde el aire sí pueden ver si hay flamencos adultos o flamencos jóvenes. Igual es muy fácil ver las pichonadas porque cuando abandonan sus nidos se crean estas guarderías, ¿no? Y son los machos, entre todos crían los pichones de todos. El flamenco, un datito así de color, ese color que tiene el flamenco se le da a un bichito muy muy diminuto que se llama artemia. La artemia salina es la que mayor cantidad hay. Y a veces tanta la población de estos bichitos que desde el aire se ve el rosado en el agua toma un color rosado y son estos bichitos, ¿no? Esta artemia. Su competidor es el pejerrey, ¿no? El pejerrey también come artemia, pero acá vamos a entrar en otra parte, en la salinidad del agua. No sabría decirles hoy cuánto está, pero la salinidad de la laguna varía mucho, dependiendo de las lluvias, ¿no? Entonces, hoy la concentración de sal, venimos de épocas medias secas, la concentración de sal es alta y prácticamente no hay pejerrey. O sea, hay dos formas de darse cuenta: o hay pescadores en la costa, que no hay, o se ven muchos biguá, es como un pato negro que se alimenta de pejerreyes y no se están viendo tampoco tantas poblaciones de biguá, así que es un indicio de que hay pocos pejerreyes. Así que bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra dudita? Si no... Maxi, ustedes tienen ahí una especie de flamenco autóctono, ¿verdad? Ceci, te veo hablar, pero estás muteada. Espera. Estoy en la compu. ¿Ves? Ahora sí. Te preguntaba si hay alguna especie de flamenco autóctono. Sí, el flamenco austral está todo el año en la laguna. Y ahí después están las parinas grandes y parinas chicas, que esas llegan, pero a ver, a lo sumo vienen de Bolivia. No es que vienen de otros continentes o del continente América del Norte, como son las aves más chicas. Estos acá vienen de las zonas más altas, de las punas. Así que bajan, las parinas grandes y parinas chicas bajan en invierno, donde se les congelan el agua de la puna, entonces bajan a la laguna mar chiquita. Si no, el flamenco austral ese lo vemos todo el año. Bien. Ceci, acordate de habilitar el audio de la comp para que siga grabando. ¿Les parece de seguir? Sí, Estemos sí, con sí. la segunda exposición de la profe. Sí, Bueno, Maxi, gracias. yo a lo mejor, bueno, primero fue un gusto. Me voy a despedir de manera completa, me voy a quedar un ratito más en el Zoom, pero tengo una reunión por Parque Nacional, tengo una reunión con las ONG. Hoy viene la representante de una de las ONG, de la WIS Foundation, quien solventa la creación de un parque nacional. La WIS, el señor WIS es un suizo, así les cuento un poco, y es quien tiene una propuesta a nivel global. El programa suyo se llama 30-30. Es para el año 2030 tener el 30% de la superficie del planeta conservada. Y bueno, uno de sus proyectos más grandes, con casi 1 millón de hectáreas, es Ancenusa. Así que bueno, no estoy en Morteros hoy, estoy en la localidad de Miramar. Ya a pocos minutos de reunirme con la gente de las ONG
sobre todo el planeamiento, ¿no? Del Parque Nacional y en esto del afán de hacer, no mandarnos ninguna macana y que todo sea prolijo y ordenado y teniendo en cuenta el medio ambiente. Así que bueno, desde mi parte, agradecer este espacio, ojalá se repita, estamos siempre predispuestos y creemos que los chicos son los replicadores de todo esto, que van a su casa y cuentan y bueno, estamos también trabajando para que a ellos les quede esto y puedan visitarlo cuando quieran y que esté conservado e intacto como se merece estar en un sitio como Ancenusa. Así que gracias y gracias a las profe. No, gracias a vos, Maxi, saludos desde Alejandro y esperemos que el año que viene podamos estar en persona por allá. Los esperamos por Morteros. Totalmente. Y hacemos ahí un par de vueltas por la región. Obvio. Un gustazo. Un gustazo, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como ya me habían presentado, mi nombre es Claudia, soy bióloga y estoy trabajando como profe en la escuela media y además soy funcionaria, directora de ambiente del municipio. Con Ricardo hemos preparado esta pequeña presentación en generales para poder dejar abiertos la posibilidad de que los chicos puedan seguir investigando. Realmente el tema Ancenusa es muy amplio. Así que bueno, ahí estamos viendo, esta es uno de los hermosos atardeceres que se pueden ver, los otros lugares donde se puede ver atardecer en el agua, porque todos sabemos que nuestras costas oceánicas... Perdón, Clau, perdón, se acopla mucho. ¿Tenés 2 micrófonos abiertos? ¿Ahí me escuchan? Sí. Está. El de Ricardo creo que es. Ahí mejor. Será el tuyo entonces. Para que te dejar de compartir. No, yo creo que... ¿Se escucha, Claudia? ¿Me escuchas, Claudia? No. ¿Ves? Estoy pintada casi, ¿no? Como lo otro, estoy pintada. Ahí quedó muteada Claudia y Ricardo con micrófono. ¿Cómo te dije? Ya tengo que venir de vuelta. Sí, definitivamente. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, como les decía, nuestras costas oceánicas dan todas hacia el este, así que para ver el sol en el agua tendríamos que madrugar bastante, por lo tanto Ancenusa ofrece esa posibilidad. Son realmente creo que todos los lugares donde se puede ver el atardecer en el agua acá en Argentina, y bueno, tenemos la posibilidad realmente de pasar un momento mágico y tener unas hermosas fotos. Ahí se ve una vista aérea donde se puede ver la costa, que es muy salitrosa. En algunas partes se acumula más la sal, en otras se acumula más el barro, eso dependiendo justamente de las fluctuaciones en los niveles de agua de la laguna. ¿Por qué es importante esta laguna? Bueno, ya muchas de las cosas las explicó recién muy bien Maxi. Yo me voy a dedicar un poquito más al cuidado de la biodiversidad. Él habló muy ampliamente sobre todo la función de esponja, que está actuando, todos los que son los humedales actúan como esponja, por lo tanto regulan muchísimo los caudales y preservan de las inundaciones en otros lugares, porque ellos absorben el agua justamente en los bañados, que son como los esteros también, ¿no? Además de la importancia turística, imagínense que hay países que viven nada más que del turismo, no necesitan otro recurso, así que si cuando uno pone cuando un país pone un parque nacional en el mapa, se disparan un montón de oportunidades porque hay gente que está precisamente investigando las creaciones de parques, porque es como un vicio, ¿no? Después se conocen uno y se quieren conocer todos, y no les interesa viajar por todo el mundo para conocer ese parque, son como trofeos que uno va teniendo. Bueno, con respecto a lo que hablaba también Maxi, de que tiene muchas categorías de preservación.
El que ya tiene ahora, ya hace más de 30 años, es el de reserva. Reservar algo significa que se preserva para que pueda ser utilizado en el futuro. Por eso ya es la reserva más chiquita, es una reserva provincial. Y dentro de parques nacionales, que es la categoría máxima, hay distintos tipos de parques nacionales. Los propiamente dichos, como son que son zonas que tienen interés por su gran belleza o también por hacer actividades científicas, y donde se prohíbe toda la explotación económica a excepción del turismo, como sería en este caso. Y después en las reservas naturales, donde se pueden permitir los asentamientos humanos, también hay reservas naturales estrictas, donde solamente pueden ir los investigadores a esas zonas y está vedada al público. Y después los monumentos naturales, que no solamente son lugares, sino también especies. Por ejemplo, nuestra ballena franca austral es un monumento natural que está en Península Valdés, y también viene gente de todas partes del mundo para hacer el avistaje de estas ballenas. En el mundo las áreas protegidas no son más del 5% del planeta. En el caso el tema de más chiquita, de la creación del parque, y como reserva, justamente es no solamente hacer el uso racional del humedal, sino también contribuir al desarrollo humano por las posibilidades económicas que brinda. Bueno, acá es también, como habíamos visto recién con Maxi, la ubicación de la laguna y la superficie que tiene ahí en la provincia. Fíjense que está al noreste, para que ustedes tengan idea, una población bastante, digamos, es la capital del departamento, que es San Francisco, para que ustedes la puedan ubicar fácilmente. Bueno, y ahí se extiende la laguna, y los bañados que los compartimos con Santiago del Estero. ¿Cómo se formó Más Chiquita? ¿De dónde aparece esta laguna? Que va creciendo y disminuyendo su extensión de acuerdo a la cantidad de lluvia que haya. Esto es Más Chiquita, imagínense que es como un plato hondo. Un plato hondo que no tiene mucha dimensión, mucha profundidad, pero sí tiene esos bordes, esos rebordes, que permiten que el agua se estanque. Cuando el agua se estanca, de los tributarios que tiene, como recién hablaba Maxi, al estancarse y hacer una zona con mucha radiación solar, evapora esa agua y quedan las sales, ¿no? Esas sales son las que forman estas costas, como se ve en esa imagen satelital, esas costas muy salitrosas, ahí se ven blancas, y fíjense eso como una veladura que se ve por arriba. Esa es la pluma de sal, que digamos, la padecemos, y creo que llega cerca del río Cuarto muchas veces cuando tenemos el viento que sopla, digamos, y nos trae esa salitre de las costas de la Mar Chiquita. Así que esa sal está también llegando a otros lugares, a otros campos, y está cumpliendo un ciclo geoquímico, o sea, los minerales que se movilizan de una zona hacia la otra, ¿no? Como les explicaba, ese plato hondo que se forma es por una falla, como un pequeño levantamiento del terreno, una falla geológica que pasa de costado a selva, ese es el eje, y entonces levanta la costa para que quede entonces acumulada esa agua en ese plato hondo gigantesco. La laguna no tiene más de 2 metros, en algunos lugares pueden tener, digamos, en general tiene 2 metros, en las costas un poco menos, y en algunos lugares pueden llegar a tener unos 6 metros, o sea que es como si fuera una pileta honda, ¿no? Bueno, ahí vemos qué tipo de flora tenemos. Esta es una región, la región donde está la laguna Mar Chiquita, se le llama de un Chaco empobrecido, porque pertenece a la provincia fitogeográfica del Chaco occidental, en donde hay muchas especies arbóreas en el Chaco occidental propiamente dicho, pero en esta zona se va empobreciendo la cantidad de árboles que hay en el monte, y va ganando lugar lo que es una sabana, que la sabana, ustedes chicos, para que se lo imaginen, es como el típico paisaje de África en los dibujitos, vieron que es como un pastizal con árboles, manchoncitos de árboles. Entonces, acá también hay esa sabana amplia, abierta,
Y también tenemos vegetación lacustre o costera. O sea que hay 3 tipos de vegetaciones específicas. La vegetación del monte, que sería el Chaco empobrecido en especies, en riqueza de especies. La riqueza de especies significa el número, la cantidad, la variedad de especies que hay. Entonces, esa variedad está empobrecida si la comparamos con el Chaco. Después tenemos la parte de los pastizales y después la parte de la costa, donde está el suelo más salino, y allí entonces se desarrollan vegetación lacustre, donde están adaptadas a soportar las altas concentraciones de sales. Bueno, dentro de la flora, por ejemplo, encontramos dentro de la vegetación de árboles, tenemos muchos árboles que son espinosos y muchos arbustos espinosos, porque también nuestra zona tiene parte de lo que se llama el espinal. El espinal es toda un área que atraviesa, es como una franja delgada que atraviesa diagonalmente la provincia de Córdoba, y en donde se caracteriza porque toda la vegetación es xerófila, o sea, tiene espinas. ¿Por qué, chicos, piensan ustedes que tiene espinas toda esa vegetación? Tiene espinas porque eso les permite ahorrarse la transpiración y poder vivir en lugares donde escasea el agua. Ahora vamos a ver, entonces, qué tipo de flora podemos encontrar. Acá lo que les hablaba, miren, hay esa ruta que pasa y a ambos lados tenemos concentraciones muy amplias, altas de sal, y allí se desarrolla una vegetación que se llama halófila, porque permite, ellos pueden vivir en ese suelo salino. Hay otras especies que no pueden prosperar en esos lugares. Después tenemos la sabana, que les explicaba, que tenemos los pastizales. Bueno, ahí no se ven muchos árboles porque esta zona ha sido muy deforestada, es un monte nativo. Y después tenemos estos pastillares, juncos, totoras, que es la vegetación lacustre, que es en el borde de la laguna. O sea que tenemos esos 3 tipos de flora bien diferenciados. Ahí tenemos parte del pastizal. Acá tenemos los árboles, por ejemplo, ese ejemplar de algarrobo negro. También hay algarrobo blanco, el chañar, el espinillo, tala, este es el garabato, el mistol, la palmera caranday, el quebracho blanco. Este es el príncipe de los montes. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque este es el más alto de todos los que estuvimos viendo. No hay un estrato arbóreo que tenga mucha variedad de especies, sino que el estrato arbóreo más alto está constituido por el quebracho blanco. O sea que si lo identificamos en altura, seguro de lejos ya vamos a saber que es el quebracho blanco. De todos estos árboles hay un montón de usos que las personas del lugar, digamos, se benefician, porque de algunos sacan para hacer dulces, de otros sacan para hacer las cortezas para hacer medicamentos, o de las hojas para hacer infusiones. O sea, todos estos árboles nativos tienen múltiples usos. Acá está el jume, este es un halófito propiamente dicho. Este es uno de los que vive en esos suelos blancos que vimos recién. ¿Podés, Claudia, decir de nuevo, porque no se ve en la diapositiva el nombre? El jume. Es un halófito porque es el que vive, está adaptado a soportar las grandes concentraciones salinas en el suelo. Y se torna por ahí de este colorcito medio rosado. Bueno, y acá tenemos distintas vistas de la costa o de un poco más adentro, cuando se ve que queda agua también, porque quedan siempre como charquitos antes de llegar a la costa propiamente dicho, demostrando que es una zona inundable y que eso varía. Hay épocas que son más secas, hay épocas que son más húmedas, y entonces se torna una sola masa de agua cuando ha llovido mucho, y por ende la salinidad disminuye. Con respecto a la fauna, también hay una gran riqueza de fauna silvestre.
Y también se tiene en cuenta no solamente la riqueza, sino el tamaño de las poblaciones, es decir, el número de individuos que están componiendo esa población. Recordemos el concepto de población, que es el grupo de una misma especie, se pueden reproducir entre sí porque conviven en tiempo y espacio geográfico a la vez. Entonces van formando como subpoblaciones, a lo mejor estas especies también están en otras partes, pero bueno, van formando subpoblaciones porque no tienen la posibilidad de reproducirse con otros, aunque sean de la misma especie. Tenemos mamíferos, anfibios, reptiles, peces. Dentro de los mamíferos tenemos los carpinchos, los zorros grises, los colorados, los coipos o falsas nutrias, las comadrejas coloradas, las corzuelas, pecarí collar. También tenemos, bueno, un reptil como la tortuga terrestre, un mamífero como el lobito de río, y también el que hablaba recién Maxi, el aguará guazú. El aguará guazú, o zorro de crines, o lobo de crines también, es ese que está ahí, tiene unas patitas bien largas, esas orejas bien pronunciadas, generalmente se puede ver a la vera de los caminos, y está en vías de extinción. Aunque ahora se han empezado a encontrar más ejemplares, no se puede asegurar de que la población no esté amenazada. Después tenemos nuestro gran felino, que es el puma, el zorro, tenemos hurones, la corzuela, ahí está el carpincho. Después tenemos el coipo falsa nutria, el que está acá abajo, el peludito, digamos. Y dentro de los reptiles hay un montón. Yo les estoy haciendo un panorama para que vean la gran riqueza que hay, y después estaría bueno que pudieran investigar, incluso hasta por grupos, que anfibios, reptiles, peces, si hay endemias o no hay endemias. Endemias son especies que son típicas del lugar que no se encuentran en otras partes del mundo. Todo eso podrían después ser un disparador para que ustedes prosigan. Acá tenemos dos reptiles, la de arriba a la derecha es la cascabel, ahí se puede ver bien el cascabel, y después la de abajo es la yarará. Hay otras serpientes que son muy venenosas, como la coral, es la que tiene blanco, negro y rojo. Y también están las falsas yarará, las falsas corales, que ustedes saben que son otras especies que no tienen las toxinas que tienen las verdaderas, pero que se aprovechan de su camuflaje muy parecido a estas especies para poder sobrevivir sin tener que invertir en la energía que es digamos, fabricar esas toxinas, ¿no? Ellos se aprovechan, digamos, de la mala fama de las que son venenosas y pueden sobrevivir perfectamente. Bueno, después dejamos para lo último el tema de las aves, que es lo que hace más conocido a Maxitita. Eso lo explicó recién muy bien Maxi, que tenemos aves que son de monte, de todos estos lugares cercanos al agua, aves que son acuáticas, y dentro de las acuáticas tenemos también aves que son propias del lugar, que van a vivir todo el año, y aves que son migratorias y que van haciendo distintas rutas. Por ejemplo, en nuestro país llegan hasta San Antonio Oeste, cerca de la península Valdés, y hacia Ushuaia. En esos lugares, digamos, hay especies que acá nidifican y se reproducen, y hay especies que toman este lugar como un lugar para obtener energía gracias a su alimento, y después seguir ruta y nidifican en otros lugares más lejanos. También quería decirles que esta coloración que tiene el flamenco es por este crustáceo, la tenia salina, que a su vez, fíjense, para investigar una cadena trófica y alimenticia, esta tenia salina se alimenta de unas algas que son las que le dan el pigmento a ella. Entonces, fíjense, este biopigmento como va pasando a lo largo de la cadena trófica. Y el animalito, digamos, tiene más o menor color de acuerdo a la cantidad de algas que haya consumido. Bueno, como se sabe, entonces este lugar tan mágico es muy importante para la observación y la conservación de todas estas especies, y también, digamos, se hacen investigaciones, o posiblemente, como en todo parque nacional, también se van a hacer investigaciones científicas. Bueno, ahí tenemos, les quería mostrar las espátulas rosadas. Fíjense, llevan ese nombre porque miren el pico que tienen, parecen la espátula de los pintores.
también son bellísimas. Hay tanta, pero tanta belleza en las aves que no nos quedemos solamente con el flamenco, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco las características de los flamencos para que puedan diferenciar las especies. Bueno, hay 3 tipos de flamencos, o sea, de los flamencos sudamericanos, están todos acá en Mar Chiquita. Los compartimos con la puna de Bolivia y Perú y Chile. Fíjense, ahí están las 3 especies de flamenco. El austral o el chileno es el que más se conoce. Tiene el pico negro, pero las patas son claras. Después tenemos la parina grande. Fíjense que tiene los cambios con respecto a ese plumaje, tiene esa colita negra. Y después la parina chica, que varía nada más, como su nombre lo indica, por el tamaño. Bueno, acá tenemos diversas aves, también, garzas, hay patos, hay gaviotas, la garcita azul. Bueno, y el tema que también es red hemisférica playera, porque justamente es una red de distintos puntos que están a lo largo del mundo, como explicábamos recién, donde muchos científicos van siguiendo a las aves, las marcan con unos anillitos para conocer los movimientos de la población, y muchas veces en estos eventos participan, se les avisa, se los entrena cómo tienen que hacer para poder ayudar a censar. Bueno, por último queríamos hacer una reflexión, que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Sabemos que si no conocemos algo no lo podemos amar, y si no lo podemos amar no lo podemos cuidar. Entonces el primer paso, como están haciendo ustedes, es conocerlo, y que ustedes después transmitan no solamente la cuestión académica o para aprobar la asignatura, sino que también trabajen de las emociones. Por eso pusimos fotos que realmente emocionan, porque a partir de la emoción es que van a poder tomar decisiones, de si quiero cuidar esto o no quiero, quiero conocerlo o no quiero. Así que de mi parte, muchísimas gracias por su atención, y bueno, si tienen alguna preguntita que quieren hacernos, si la puedo contestar, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Clara. Muy interesante, y gracias por lo de la cantidad de datos que nos estás brindando en relación a, bueno, justamente todo lo que los chicos están viendo, no solamente de los contenidos conceptuales, sino conectarse desde las emociones y las actitudes para preservar lo que es nuestro, lo que queremos y lo que debemos dejar para las próximas generaciones. Había alguno de los chicos que decía que tenían alguna pregunta. Perdónenme. Bueno, vamos a esperar que los chicos pregunten, después quería hacer algunas preguntitas generales. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué cuando comen esas algas? ¿Serían blancos? Probablemente sí. Justamente ellos, digamos, ese color es por bioacumulación, es de tanto que, digamos, lo único que comen es eso. Ellos tienen en su pico como un sistema de filtrado, donde toman el agua y filtran, y lo que les queda son esos pequeños camarones que a su vez han comido esa pequeña alga que es más chiquitita, y entonces, de tanto que comen eso, van acumulando ese pigmento. Ese pigmento, digamos, no lo metaboliza, no lo desarma el cuerpo del flamenco, por lo tanto lo acumula, y por eso se ve de ese color. Tengo una pregunta. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, padre. ¿Por qué es tan grande la laguna más chiquita? Bueno, la laguna más chiquita es tan grande porque, viste, te explicaba al principio que se formó como una falla, o sea, un levantamiento del terreno, y entonces le quedó con forma de plato hondo, o sea, los bordes son más altos que el centro. Eso es una cuestión geológica que ocurrió hace millones de años. Entonces, el agua que viene de estos ríos y tributarios
no tiene para dónde salir. Entonces llega, llena, se va llenando el plato hondo. Los años, o durante muchas temporadas que llueve mucho y el ingreso de agua es mayor que la evaporación por el sol, porque la única forma de que tiene de salir el agua es evaporándose. Si entonces la evaporación es menor al ingreso, se acumula agua y hasta puede llegar a crecer, que de hecho ha crecido, ha aumentado en cantidad de hectáreas la laguna. Después vienen épocas de sequía, donde no llueve tanto y la evaporación es mayor que el ingreso de agua, entonces la laguna puede ir achicándose, ¿está? Por eso está todo vivo en este sistema, y eso depende, acuérdense de las lluvias, de cómo funcionan las corrientes marinas, que determinan los cambios en el clima, y bueno, y nosotros somos como un eslabón más. Está todo relacionado. Antes decía por hilos invisibles, pero ahora la ciencia cada vez nos da más explicaciones, por lo tanto ya no son tan invisibles esos hilos que unen una corriente marina con el aumento en las precipitaciones y con el aumento, por ejemplo, en la laguna, en este caso, y la cantidad de humedad también va a incidir sobre la cantidad de especies y variedades. Al cambiar la flora, cambia también la fauna que va. Porque fíjate vos cómo está todo enganchado y relacionado. Yo les quiero decir que no sé si puedo contestar todo, pero no soy especialista en la laguna más chiquita, ¿no? Bueno, gracias por contestar mi pregunta. ¿Cuántos metros cúbicos tiene la laguna? ¿Cómo? ¿Cuántos metros cúbicos tiene la laguna? Esa te la debo. Anoten ahí, las profes, hay un libro que salió publicado desde la Universidad Nacional de Córdoba, que es la persona que la publicó, digamos, el editor es el doctor Enrique Bucher, se escribe, se dice Bucher, Enrique Bucher. Él hace muchísimos años que estudia la laguna Mar Chiquita, todo el ecosistema de los bañados. El libro se llama Laguna Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, Enrique Bucher, y tiene un capítulo para cada uno de estos temas que les estoy explicando. Ha invitado a otros científicos de la Universidad Nacional de Córdoba, y entonces hay cuestiones matemáticas que les van a explicar cómo fluctúa todo, de las precipitaciones, la cantidad de sal, tiene también de la flora, de la fauna, de las poblaciones originarias en ese lugar, de cómo se formó esta laguna. Tiene muchísimas cosas que pueden llegar a ampliar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué adaptaciones tienen los peces? No, ¿qué adaptaciones tiene el pez para adaptarse a ese tipo de agua? Es que solamente los peces que pueden vivir acá son el pejerrey, y cuando la salinidad baja. Tengan en cuenta que Mar Chiquita ha tenido años donde tenía 350 gramos por litro. Ustedes, para que tengan una idea para comparar, el agua de mar tiene 35 gramos por litro. O sea, ustedes, una cuchara sopera tiene más o menos 20 gramos. Entonces, casi 2 cucharadas soperas en 1 litro de agua es el contenido que tiene el agua de mar. Mar Chiquita ha llegado a tener 10 veces más. 35 por 10 nos da 350 gramos por litro. Es incompatible con cualquier, digamos, con vida de peces, ¿no? Solamente pueden vivir en esas concentraciones tan altas el camarón de la sal, y por eso es que sirve de alimento para estas aves, ¿no? Y algunas algas que tienen adaptaciones que significan que ellos pueden tomar esos iones de la sal, o los pueden acumular y formar cristales dentro de las células, o los pueden bombear e intercambiar. Esos son los tipos de adaptaciones que pueden tener los seres vivos para poder soportar la sal. Pero no hay otros peces que el pejerrey, y recuerden, solamente está cuando baja la cantidad de sal. Por ejemplo, ahora no hay, como dijo Maxi, por lo tanto debe estar bastante alto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. ¿Qué cantidad tiene Sí. la laguna?
No escuché. ¿Cuántas tonalidad tiene la laguna Mar Chiquita? ¿Cuántas? Ahí te la contestaron recién. Es muy fluctuante y eso depende de las precipitaciones. A mayor épocas de lluvia, menor salinidad. Gracias. Uma. Te corto todo, perdón, ¿cómo dijiste? ¿Lo de la salinidad? La salinidad depende de la cantidad de lluvia. Si en épocas donde hay mucha lluvia, la salinidad disminuye. Y si no, se concentran las sales hasta 10 veces más la cantidad de sal que tiene el agua de mar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué modo tiene para poder eliminar la sal del agua que toma el flamenco? Mira, si mal no recuerdo, tiene glándulas de la sal, porque muchas aves tienen glándulas de la sal que digamos que la acumulan y después hacen como un estornudo y la excretan. No estoy segura de que sea el flamenco, pero digamos, muchas aves que viven en lugares con mucha sal hacen eso, ¿no? ¿Qué sistema tiene para los incendios? Bueno, el sistema que tiene la provincia de Córdoba, digamos, están monitoreando el clima y se hacen alertas naranjas, alertas rojas, por el tema de las temperaturas. Llamando con un bombero, una vez me dijo que es de 30. 30 grados de temperatura, 30 grados de humedad, y el otro 30 yo te lo olvidé. Y el viento 30 kilómetros por hora. Entonces, con eso ya es una alerta, porque digamos, en zonas donde la vegetación es tan seca y con un viento y esa alta temperatura se favorece el incendio. Entonces ellos están monitoreando todo el tiempo. Bueno, Córdoba es famosa, ustedes ya también lo saben, por la cantidad de incendios forestales que hay, no solamente en esta zona, sino en las sierras, y bueno, lo van controlando con las distintas dotaciones de bomberos y con las alertas tempranas. Ah, bueno, gracias. Una pregunta. ¿Cuál sería el alimento del flamenco? El flamenco se alimenta de un pequeño crustáceo que se llama Artemia salina. Esa Artemia salina es el camarón de la sal, que se llaman, es lo que él come por un filtrado. Dale, gracias. De nada. Yo tengo una... ¿Cómo si el agua puede rebalsar de la laguna? No te escucho bien. Que si el agua puede rebalsar de la laguna. ¿Tienes Ana la que puede quiera? rebalsar de la laguna. No sé. Se escucha. El agua rebalsa, puede rebalsar de la laguna. Se corta. Dicen cuánta agua puede rebalsar de la laguna. Háblenle a uno, chicos, por vez y mantengan los micrófonos apagados porque puede... Sí. El agua... Si el agua se puede... No escucho a Ana. Mándenme el mensaje de la llamada. Profe, lo que dice es si el agua puede rebalsar la laguna. Ah, bueno, en realidad no rebalsa de la laguna, pero sí, porque digamos en ese plato hondo tan grande, pero muchas veces puede sobrepasar los límites, por eso es todo un sistema, la laguna y los bañados. Los bañados son esas zonas donde el agua salió de su curso, ya sea del río o del cauce natural, y va tomando terreno.
Bueno. Sí. Ahí te preguntan si hay individuos que compiten. Sí. A ver, en el chat. Por supuesto que sí, chicos. Y quiero que les quede esta idea, que no es solamente la competencia, ustedes saben que es un tipo de relación interespecífica y que se da porque compiten por algún recurso, que ese recurso puede ser escaso o que varias especies puedan desearlo o necesitarlo. No solamente está limitado a las especies animales, sino que la competencia también está dada en las especies vegetales. Si ustedes ven los manchones que hay de vegetación en el suelo, están compitiendo a ver quién se encuentra el mejor lotecito donde instalarse, que tenga la mejor cantidad de luz, el mejor suelo, o alguna variación en algún guión importante, o en la permeabilidad. Entonces la competencia también está en las especies vegetales, tanto como en los animales. Yo tengo una duda. ¿Qué tan profunda es? Bueno, va entre 2 y 6 metros aproximadamente, son esos valores. No tiene mucha mayor profundidad. Y no es en toda la superficie igual. No es en toda la superficie igual, sino que va variando, porque recuerden que esta laguna con los millones de años ha ido tomando los campos aledaños, y entonces no tiene una superficie pareja. ¿Cómo calculan la inmigración y emigración de los flamencos? Bueno, recién Maxi explicó que la metodología utilizada es el censo aéreo. El censo aéreo sacan fotografías y cuentan los puntitos, calculando superficies. Ellos saben que en esta superficie entran una cantidad de puntitos y por lo tanto después hacen una extrapolación, y lo que Maxi les contaba es que directamente el personal científico que ya está entrenado en eso lo va haciendo a ojo, y después cuando se va viendo el manchón y lo va contando a ojo, y después cuando lo pueden comparar con la foto, realmente casi que son exactos. ¿Y lo hacen todos los días? No, generalmente se hace 1 o 2 años. Cuando necesitan ver la variación de la población, si no ellos claro, sí, de la población que hay para ver si se permanece estable, si aumenta o disminuye de algún factor, por ejemplo. Sí, sí. Y preguntan cuánto llueve por año aproximadamente. En la zona de 800, 900 milímetros al año. Pero recuerden que con el tema del cambio climático no estamos exentos a otras partes del mundo donde una de las cosas que cambian son las precipitaciones. ¿Y los hay un detalle nomás, para decirle, el año pasado, acá en la zona, durante 7 meses no llovió nada, por ejemplo. Y ahora estuvimos 5 meses sin lluvia. O sea, en 5 meses llovió 20 milímetros. Y bueno, recién ahora, hace 15 días, llovió 65 milímetros y el viernes llovió 15 más. Así que fíjense cómo es tan variable esos 800 o 900 milímetros al año, que es fundamental en qué momento del año y con qué frecuencia e intensidad cae la lluvia, ¿no? Los territorios que eran costeros, que para ser declarado parque nacional, ¿eran territorios, por ejemplo, zonas de campos privados? ¿Eso tiene que ser expropiado? ¿El Estado tiene que hacerlo por qué vía, digamos? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto tiempo lleva? Por eso dicen que es lento, supongo, ¿no? Claro, sí. Hay varios, digamos, se identifican primero la pertenencia de la tierra, y después eso lo hace provincia y nación, y después se llega a un acuerdo con todos los propietarios. Hay la fundación a la cual pertenece en Maxi, para la cual trabaja, justamente es la que aporta el dinero, que eran creo que 5 millones de dólares, 4.8 millones de dólares. El Parque Nacional no abarca tierra seca, sino que está solamente en el agua. Eso es un buen detalle. Y lo que se estaría comprando serían los campos inundados. Pero es como dijo Claudia, lleva un proceso administrativo porque tienen dueños, por no estar inundados,
y hay que ver si están vivos, si están acá en la zona, están en Buenos Aires, dónde están, para localizarlos y hacer la compra correspondiente. Esa es. Y no solamente por el tema de la guerra en sí, sino que a veces es por el tema de los accesos. Los campos privados, supónganse que uno quiere acceder a un determinado lugar para ver un parche de bosque nativo, para ingresar a la costa, por alguna cuestión que sea interesante, que después todo eso va a estar delimitado, y son los que forman los distintos portales. Portales son los sitios de ingreso. Como es un parque tan grande, seguramente, al igual como tiene Iberá, van a tener distintos portales para ingresar por distintos lugares y ver distintas cosas. Por ejemplo, si quiere ver aves terrestres, se va a ir al parque nativo y que no ofrece lo mismo que ir a la parte costera, lo mismo que la vegetación. Entonces, también por eso es importante llegar a un acuerdo con los privados, y por eso se hacen como reservas, en muchas partes se hacen reservas mixtas. O sea, los privados también van a tener un beneficio, porque incluso se pueden hacer cosas como puestos, o ¿cómo se llaman? Paradores, o senderos de interpretación, puede haber guías que salen de esos lugares, o la misma gente también puede visitar las estancias que están por ahí, y se hace como un paquete turístico. Bueno, yo, ¿qué tal, Emanuel? Habla. Quería agradecerles por la charla, la verdad que muy interesante. Algunas de las preguntas que tenía ahí en el tintero, bueno, las fui escuchando recién con el tema de la salinidad, el porcentaje de salinidad del agua. Me quedaron algunas preguntas, como por ejemplo, si a través de la transhumancia se puede utilizar la transhumancia del ganado como para pastorear y prevenir incendios. Y la otra era las poblaciones aledañas, de dónde obtenían agua potable para el consumo, ¿no? De la laguna, y me imagino las napas también deben ser salinas. Sí, mira, nosotros tenemos agua potable, pero no es el caso de todas las poblaciones. Otras poblaciones tienen agua de bombeo del subsuelo, y sí, el agua es bien salada acá. Pero el mortero tiene agua potable. Y en el campo tenés algunos sectores que el agua es muy, muy salada, y a lo mejor hace 100 metros y el agua es muy buena. Me refiero a que tiene sal. Es increíble. Bueno, acá es una zona muy así ganadera, hay muchos tambos, y bueno, el agua se utiliza muchísimo, pero tenemos un sector que es Claudia, que es muy salada. Sí, sí. Y decía Emanuel con el tema de la transhumancia. Yo creo que está permitida. Yo creo que, digamos, cuando el animal que es herbívoro te va a comer esa hierba, permite que continúe el ciclo, digamos. La hierba va, digamos, a volver a brotar, a generar nuevas hojas, va a consumir nutrientes, y después ese animal con la que ingirió se está llevando nutrientes de ese ecosistema, seguramente a otro. Lo que sí es difícil ahí, solo que sea natural, es generar el fuego. La clave del fuego es que muera lo que no fue utilizado, y que a ese momento biológico es de baja calidad nutritiva, y que rebrote, que sabemos que tiene células jóvenes, tiene mucho más citoplasma, tiene más agua, más nutrientes. Ese es el manejo de la sociedad, el sentido que tiene, digamos, aprovechar el momento adecuado para que los animales consuman ese pasto, nada más que eso. Y lo más probable es que se declare parque, se delimiten bien las zonas necesarias, donde se pueden hacer ciertas actividades, se permite ese tipo de ganadería, se va a levantar por bomba. Están preguntando cuánta salinidad acumula la laguna más chiquita por año o por mes. No, eso es muy pequeño. Pero por año no, claro. Hay que estar todo el tiempo haciendo mediciones, y te digo más, no en todos los lugares tiene la misma salinidad. Por ejemplo, en la costa del Portero puede tener una, en la costa del mar puede tener otra, en la mar puede tener otra. No es que la laguna tenga toda pareja la misma salinidad.
Bueno, ¿Carpincho y la nutria vienen de familia o no son parecidos? el carpincho es un roedor, la nutria no me acuerdo. Yo tampoco. La verdad no me acuerdo bien si son parientes o no. Hace tanto eso que estoy... Pero, por ejemplo, a nivel de la población del carpincho nutria, porque ellos han visto la distribución, si es agrupada, o al azar, ellos cómo viven, ¿te acordás cómo viven, si viven agrupados? La verdad no tengo... No me queda todo eso. Actividades. Chicos, ¿alguna pregunta más? Porque estaríamos más o menos en hora. ¿Cuál es la superficie de la laguna más chiquita? Y mira, me parece que Nosotros le vamos a pasar el power a la profe y lo que tiene el Maxi, ahí por correo ya me lo pasó Claudia, así que después la pueden sacarse todas las dudas y consultar ahí con la profe. Dos metros y en la misma profundidad 6 metros. No te entendí. Creo que habla de 2 y 6 metros, creo, la A profundidad. eso a nivel de la profundidad, pero Sí, no sobrepasa los 6 metros, digamos, normalmente. Que no Ahora, es la misma profundidad en toda la laguna, sino que va variando. Araceli, que querías preguntar. Una pregunta. ¿Qué pasaría que a veces ha salido que hay mortalidad de peces, cuando hubo peces? Una característica de las aguas... Una característica de las aguas someras, o sea, de escasa profundidad, es que como hay mucha radiación, se calientan mucho y entonces se produce la disminución del oxígeno, o sea, hasta niveles hipóxicos. Y por eso muchas veces hay muerte de peces y hay de los pejerreyes, pero no es porque hay un envenenamiento, una cuestión así. Eso para que lo tengan en cuenta, porque a veces saben salir noticias de la mortandad de peces. Fíjense siempre si el agua es somera, o sea, si es de escasa profundidad, porque en esos lugares suele producirse hipoxia, y entonces mueren los peces porque no pueden respirar, pero no porque están envenenados. Y es una cuestión natural. Cuando se producen incendios, ¿cuánto tarda en volver a crecer la fauna y la flora de ahí? En ese caso, todo depende del clima. Vos acordate que para que un vegetal crezca necesita nutrientes y agua. Todo depende de esa flora. Si está dentro de un humedal, tiene temperatura y el pie de agua va a crecer rápido. En cambio, si está en la tierra, no se escucha. ¿No se escucha? Sí. Pero se escucha como si hubiera el micrófono abierto por ahí. No sé, a ver, te explico de vuelta. Yo te decía que todo depende, para que un vegetal rebrote necesita temperatura, agua y nutrientes. Esas son las condiciones, así que hay que ver dónde está la parte de la hierba. Si está en un humedal, agua va a tener, y si el día es largo y tiene temperatura, va a rebrotar rapidísimo. Lo contrario es si está en la zona donde Claudia te decía, que es sobre el suelo, tenés sequía, tenés mucha sal, por más que tenga mucha temperatura y que haya nutrientes, si no tenés un poco de agua que le permita a la planta absorber los nutrientes, va a crecer mucho más lento. Bueno, algo que les quiero dejar como inquietud a los profes, a los chicos que preguntaban eso, no sé si ustedes estuvieron viendo algo de los R-estrategas, de los K-estrategas. Si no, podrían empezar a investigar por ahí, después de un incendio, quiénes son los que aparecen primero. Generalmente, vean qué características tiene, porque cambia la textura y la composición del suelo después de un incendio. Entonces, ¿quiénes son los que están más adaptados para aparecer primero? Aparecen esos primero y le dan la bienvenida o le
le transforman un poco el ambiente para que puedan aparecer otras especies de segunda, otras especies de tercera, y se va originando una sucesión que se llama. Justamente un incendio es un evento catastrófico para un ecosistema que puede llegar a cambiar la naturaleza, digamos, la variedad de especies y la riqueza específica, ¿no? Así que esa sería también otra línea de investigación que está relacionada con los estrategias y los estrategias, o sea, cómo se planta, con qué estrategia se planta para adaptarse y sobrevivir al ambiente. Hay una pregunta por ahí de los agroquímicos. Sí, chicos, sí, seguramente el que hay es el glifosato, porque hay muchos lugares donde se hace cultivos que están muy cerca de la más chiquita, y si no están muy cerca, ustedes saben que la lluvia lleva, creo que el tiempo de vida no es tanto como para que llegue al agua, pero sí se han encontrado concentraciones de glifosato. ¿Cuál fue el año donde más flamencos habían? La verdad desconozco ese dato. No te puedo contestar. Porque además no todos los años se hacen censos. No es que todos los años, ¿viste?, se haga un censo o cada determinado tiempo. Así que ahora hay como 300.000 flamencos. Bueno, yo creo que ha sido súper productivo. Los chicos lo están demostrando, porque las preguntas, si bien le habíamos pedido que las construyeran, se han ido movilizando otras en relación a lo que ustedes han ido contando. ¿Cuántos flamencos nacen por año? ¿Cómo? ¿Cuántos flamencos nacen por año? Imagínate que creo que tienen 1 o 2 pichones ellos por mirada. Eso tendría que chequearlo bien el dato, pero bueno, acuérdense que no todos los animalitos que nacen son los que llegan a buen término, porque está el tema también de la condición de vida, del hábitat, de los predadores que tengan, de los recursos que tengan los padres para sostenerlos. Entonces, tampoco es matemático que, digamos, una población se va duplicando en cada... bueno, si ustedes estuvieron viendo el crecimiento poblacional, ahí saben que la curva de población llega un momento en que se detiene y se estabiliza porque depende de los recursos y del ambiente externo, ¿no? No solamente de la fecundidad de la pareja. ¿Cómo lidiamos con esos químicos? ¿Vos decís las poblaciones o decís de la laguna? Porque en las poblaciones hay una ley provincial que es la 9164 que regula las aplicaciones de los agroquímicos en las localidades, o sea, en la parte periurbana, o sea, alrededor de las ciudades, y donde están, por ejemplo, las escuelas en las zonas rurales. Entonces ahí, en teoría, hay control de las aplicaciones de los químicos. ¿Qué se controla? ¿Qué tipo de químico se aplica? O sea, la banda, si es banda verde, es el que está permitido, de acuerdo a las distancias, por ejemplo, banda roja solamente en determinados lugares, si la aplicación es terrestre, si la aplicación es aérea. Bueno, ustedes viven en una zona donde también saben que hay que controlarse, pero más alejadas, donde no hay núcleos urbanos, y la verdad que la provincia tendría que decir si lo controla o no, para ver qué es lo que llega o no a ese ecosistema y a nosotros mismos. Ahí lo que existe a nivel provincial es un programa, que son las buenas prácticas agropecuarias, y ahí todos los ingenieros sabemos cuáles son, y hay algunos que se especializan más y obtienen un carnet para asesorar al productor y firman una receta fitosanitaria en donde se dice qué producto se aplica, bajo qué condiciones atmosféricas y en qué momento. Y lo hace corresponsable al aplicador también. Entonces, si ese día hay mucho viento o mucha humedad, baja humedad atmosférica, no debería aplicarse ese producto, porque no cumpliría su fin. Todo producto químico utilizado en las condiciones adecuadas, entiéndase eso, lugar, momento y dosis adecuada, no debería ser un elemento de riesgo para el ser humano ni tampoco para la flora y fauna.
Bien, estaríamos, me parece, en condiciones de ir cerrando. ¿Les parece? Sí. Bueno, tenemos un montón de información para trabajar ahora. Va a estar difícil aprobar la materia. No, va a estar bueno, porque inclusive habíamos charlado de ver cómo podíamos hacerlo, si podían hacer un videíto con de algo como para que se pueda divulgar después de la investigación que pudieran hacer, algo que pudiera contagiar, que pudiera seguir motivando a la búsqueda, al margen, digamos, de poder hacer un análisis de lo que pasa también en la laguna que tenemos en Alejandro, digamos. Entonces poder comparar un poco con el cuerpo de agua que tenemos nosotros, que es un pequeño cuerpo de agua, alimentado por el río Cuarto, el Chocancharaba, en relación a al más grande digamos, de la provincia de Córdoba y de Sudamérica, ¿no? Así que bueno, no sé, Ceci, Emma, ¿se les ocurre algo más? Hay una pregunta más que pusieron por el chat. Encima que llegó una que decía de las enfermedades de los flamencos, la verdad que no desconozco si pueden tener algún tipo de enfermedad los flamencos. Me imagino que sí, como todo ser vivo, está expuesto, algunos de una forma, otros a algún patógeno, alguna cuestión nutricional, pero desconozco realmente de eso. Y bueno, podría ser el venir a conocer en persona todo esto que les hemos estado hablando. Viaje largo. Ahí los esperamos. Les hacemos una guía turística. Ceci, ¿querías comentar algo? ¿Se escucha? Quería agradecerle por la hermosa charla que hemos tenido y contarles que el año pasado yo fui para allá y la verdad que es un lugar encantador. Es rarísimo, es increíble la fauna, la flora, pero todo lo que hace al ambiente, el lugar donde antes estuvo la población, que después ha sido dinamitado, el hotel, es bello, es tan diferente a todo. Esos atardeceres continentales que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado, yo creo. La verdad que es un lugar de ensueño, un lugar para ir, y si bien no hay muchas actividades, pero porque es muy chica, pero calculo que ahora siendo Parque Nacional se va a inventar cualquier cantidad de cosas, van a aparecer muchísimas ideas. Para no perdérselo. Es uno de los lugares del país para ir, conocer, disfrutar, tan bello como las cataratas o como el glaciar o con su magia propia. Y te juro que venía Mortero, que no veo la hora de volver. Entonces les agradecemos muchísimo por todo esto. Y soy una de las que les va a hacer propaganda todo el tiempo. Para que vayan a conocer. Empecé a seguir turismo entonces ahí en Instagram del Maxi, Dirección de Turismo. Se publica mucho. Ahí vamos a recomendarle a los chicos también que se hagan amigos y que les sugieran a sus familias también lo mismo con la ciudad de Morteros, que sería lo que pondría el aporte citadino, digamos, una movida más citadina de la salida a la belleza del Parque Nacional. Agradecerles desde un pequeño lugar como es al sur de Córdoba, Alejandro Roca, desde nuestro colegio, humildemente, del Instituto Privado de Alejandro, y la inocencia y la energía que le pusieron los chicos de primer año A y de primer año B, con los profes de Ciencias Naturales, agradecerles muchísimo, y para que podamos divulgarlo como un lugar precioso y como para que nosotros también podamos empatizar y hacer lo propio con nuestros pequeños bosques, manchones de bosque nativo, nuestro pequeño humedal que tenemos en Alejandro, y lograr
las autoridades locales nos puedan llegar a escuchar, digamos, en el cuidado del humedal que tenemos y en el monte. Bueno, buenísimo. Yo de mi parte, la agradecida soy yo. Yo estoy acostumbrada a trabajar con Doy también en primer año, que justamente me gusta mucho por esa frescura que tienen, esa exposición, que después ya cuando estamos un poquito más grandes vamos aprendiendo, por eso me gusta mucho los primeros años. Así que chicos, yo también soy la grupa de biología de primero, como dicen ustedes. Ha sido un gusto conocerlos, compartirlo con todos los profes, colegas, y bueno, a disposición para lo que necesiten, ya saben, los datos, los contactos. Ha sido un gusto y un honor para nosotros compartir con ustedes. Sí, le agradecemos muchísimo la posibilidad y también fue un gusto, la verdad que un pequeño desafío aquí para después preparar y contar un poco lo que se sabe y por ahí buscar más información para que sea más completo lo que le brindamos a ustedes. Así que bueno, estaremos en contacto si lo quieren. Muchas gracias. Recuerden, Dirección de Turismo de Morteros. Ahí está el... Totalmente, ahí nos hacemos amigos de las páginas. Muchísimas gracias. Vamos cerrando, Juli, después lo trabajamos en el aula. Dice ahí. Vale, Juli. Gracias. Se aprueba con Muchísimas 7. gracias. Saludamos, gente, y los dejamos liberados. Chao. Chao, gente. Luego. Chao, chao. Chao. Chao.